Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Medical Press. Hoy estamos con un invitado de lujo, ¿ya? Que es el doctor Patricio Lamoza Cojan. Él es cirujano bariátrico. De hecho, es el impulsor del bono PAD de cirugía bariátrica en Chile. Gracias a él, la verdad es que se han operado más de casi 30.000 personas gracias a este beneficio para los pacientes FONASA. Así que los invito a que nos acompañen en esta conversación que va a estar bien interesante, con hartos detalles y conociendo más al doctor Patricio Lamoza. Bueno, Patricio, obviamente, nuevamente gracias y bienvenido a este primer podcast, ¿ya? Nos interesaba mucho conversar contigo, no solamente por tu experiencia, ¿cierto? Como médico, como cirujano bariátrico, sino que también por los hitos que han habido en tu carrera y que yo creo que van a ser bien relevantes también para los pacientes y también para tus colegas. Entonces, bueno, eso primero que todo. Bienvenido y gracias por participar en este podcast. No, muchísimas gracias a ti, Mario. La verdad es que uno agradece todas estas instancias de comunicación donde puede aportar desde el conocimiento, de lo técnico, desde la opinión simplemente muchas veces y poder hacer llevar todo esto a las demás personas para que en el fondo estemos todos más informados. Claro, o sea, dentro de quizás todo el aparataje que tenemos, la idea es que igual sea una conversación amena, insisto. Yo creo que es importante que la gente te vaya conociendo un poco más, especialmente, insisto. Partamos de eso, de tu formación, porque tú eres cirujano, ser médico, ¿cierto? Hiciste tu especialidad de cirugía general y después migraste a la bariátrica. ¿Por qué migraste a la bariátrica? ¿Qué es lo que te llamó? A ver, mira, cuando entré a cirugía, digamos, cuando ya decidí ser cirujano y estuve en cirugía, cuando uno va pasando por las distintas especialidades a las cuales, o subespecialidades a las cuales uno le gusta dedicar, me llamó siempre la atención todo lo que era cirugía mínimamente invasiva, todo lo que tenía que ver con laparoscopía, procesos laparoscópicos, todo lo que fuera mínimamente invasivo. Y justo tuve la oportunidad de trabajar con Marcos Berria, que aprovechó de hacer un reconocimiento, que fue pionero de la cirugía bariátrica laparoscópica aquí en Chile. Y me tocó participar no del primer caso, pero sí de los primeros casos, como parte del equipo de él y como parte del equipo del Hospital Padre Hurtado, donde yo me desenvolvía cuando salí de la beca, en el equipo de cirugía mínimamente invasiva, el equipo de laparoscopía. Y entendiendo y conociendo un poco más después ya en el tema y metiéndome y conociendo al paciente bariátrico, entendiendo que no es solo una cirugía. Cuando tú hablas de operar el apéndice, por ejemplo, tú tienes un paciente con apendicitis, tú resuelves la apendicitis, el primer control postoperatorio, y después no ves nunca más al paciente, no tienes necesidad de verlo nunca más. Pero sin embargo, en el paciente bariátrico se da otra dinámica, en donde tú te conviertes prácticamente en lo que antiguamente se llamaba el médico de cabecera. El paciente bariátrico muy frecuentemente, o sea, primero que nada necesita controles permanentemente. Es un estudio exhaustivo antes de operarse, una cirugía que es compleja, que hoy en día se hace con un apoyo técnico importante que la hace ser más fluida y en teoría más fácil, pero no nos olvidemos que estamos hablando de una gastrectomía, una cirugía que hace 30 años ameritaba una incisión tremenda en el abdomen y al menos 10 días si no había ninguna complicación de hospitalización. Y hoy en día lo estamos haciendo casi ambulatorio. Muchos pacientes se van antes de 24 horas a su casa y se van caminando, no se van a ningún reposo en cama, ni mucho menos. Pero está el hito quirúrgico, pero después viene todo el seguimiento del paciente, en donde uno sigue conectado con el paciente. Tú no te desentiendes de él nunca más. Y para muchos efectos te convierte en el médico de cabecera. Los pacientes te llaman, te ponen mensaje, doctor, no sé, estoy resfriado. ¿Puedo tomar un antialérgico? ¿Puedo tomar un descongestionante? Claro. Porque se forma generalmente una relación con ellos que se parece mucho a la antigua relación médico-paciente que hoy en día echamos de menos en realidad. Pero en esa misma línea, o sea, estamos hablando de que yo puedo entender eso, o sea, de verdad yo puedo entender de que te entusiasme, ¿cierto? Y te motive esto de ser como médico de cabecera de pacientes que entraron en una cirugía, como tú dices, que hace años era muy compleja, hoy día ya con la experiencia, ¿cierto? Como cirujano es mucho más, quizás para ti, entre comillas, un poquito más simple, pero tú llevas ¿cuántas cirugías has realizado desde que partiste haciendo cirugía bariátrica? Si hablamos solo de cirugías bariátricas, es aproximadamente 1.500 procedimientos. Aproximadamente. No soy el que más ha operado,
pero estoy dentro del grupo de los cirujanos que tienen más experiencia. ¿Y cuáles son los recuerdos que tú tienes de estos pacientes como más simbólicos? Porque me imagino que son 1500 cirugías, todos los pacientes son especiales, todos los pacientes llegan con esa casi que, doctor, ayúdeme. Pero imagino que siempre hay pacientes que son como íconos. Hay varios pacientes. Bueno, cada paciente, como tú muy bien lo dices, es un paciente especial. De ahí todos tienen algún detalle, algún hito por el cual uno generalmente siempre lo recuerda. Ya, aunque a veces el paciente no venga al control o dilate a veces un poco los controles, generalmente siempre hay un detalle que te hace acordar. Pero sin embargo hay un grupo de pacientes muy especiales que hace que tú siempre los recuerdes y los tengas incluso prácticamente como referencia. Por ejemplo, los pacientes adolescentes. El grupo de pacientes adolescentes es un grupo de pacientes muy en particular porque la preparación de ellos es muy especial. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que me tocó resolver en el Hospital El Carmen de Maipú, que fueron 3 años de preparación. De un muchacho que llegó con 15 años, con su hermana, operamos a él y a la hermana, y fueron 3 años de preparación con intervención del CENAME para ver el apoyo familiar, de la red, de contención que ellos iban a tener en su casa, etcétera, etcétera. Es un caso absolutamente inolvidable. El caso de una paciente, por ejemplo, que requería la cirugía bariátrica para poder hacerse el segundo trasplante renal, que tenía que trasplantarse y fue un caso muy especial porque ella tenía algunas cirugías previas ya, no solo la de trasplante, que hizo que su caso fuera particularmente más complejo. Y salió todo bien y ella ya está trasplantada. Casos muy especiales, por ejemplo, acabamos de operar hace menos de un mes a una paciente que está en una insuficiencia renal y que estamos a través de la cirugía buscando que efectivamente se postergue la entrada a diálisis. Es decir, tratemos en la medida de detener un poco el daño en el riñón, incluso ojalá de revertirlo un poco, de tal manera que esta paciente postergue y dilate su entrada a diálisis y ojalá no entrara nunca a diálisis. Entonces, y obviamente cuando uno ha tenido complicaciones, porque son 1.500 cirugías, lamentablemente la estadística manda y no miente. Tenemos algunos casos de complicaciones y cada caso de una complicación, siempre es algo que uno nunca se olvida, porque además detrás de la complicación, de todo lo que ocurre, digamos, siempre hay una gran lección que aprender. Entonces, esas cosas jamás se olvidan. Siempre hay hitos que hacen que uno recuerde a esos pacientes. De lo que me comentas, quiero hilar dos cosas. Lo primero es que tú hablas de que, bueno, hoy día la cirugía bariátrica está ayudando, por ejemplo, en este caso del paciente renal, de cómo poder, de alguna manera, quizás retrasar, ¿cierto?, su proceso de diálisis. Pero la cirugía bariátrica también, como es sabido, elimina, sí, lo puedo decir así, elimina la diabetes tipo 2. O sea, no podemos decirlo así. No podemos decirlo tan categóricamente, pero sí podemos decir que el porcentaje de remisión de los pacientes diabéticos después de una cirugía bariátrica es muy alto. Estamos hablando que alrededor del 60-80% de los pacientes que se operan de una cirugía bariátrica que tenían diabetes, al momento de operarse, remiten su condición de diabético. ¿Qué significa remiten su condición de diabético? Significa que dejan de necesitar medicamentos o insulina para controlar su diabetes y tú controlas con exámenes y sus exámenes están completamente normales. Pero ¿por qué se habla de remisión y no de curación? Puesto que si el paciente por alguna condición regana el peso que perdió con la cirugía, esta diabetes puede reaparecer. Hay algunos autores que están tratando de considerar o evaluar si uno podría hablar que una remisión después de una cierta cantidad de tiempo, uno ya podría cambiar la definición y decir que hay curación. Como lo hacen, por ejemplo, con los pacientes que sufren de cáncer. Un paciente que sufre de cáncer, después de 5 años que tú le haces el seguimiento, después de un tratamiento en que no hay reaparición del tumor, tú hablas habitualmente, en la gran mayoría de los tumores, que ese paciente se curó del cáncer. Probablemente en diabetes, tras cirugía bariátrica, después de un periodo de tiempo, si el paciente no reaparece su condición de diabético, podríamos tal vez estar hablando de curación ya y no de remisión solamente, pero hoy en día el término es remitir. Ya, buenísimo. Y el otro hilo que quería tomar, que cuando hablabas de este paciente que está relacionado de alguna manera al CENAME, que está relacionado obviamente a lo público, y aquí hay un hito en tu carrera. Yo sé que hay un hito en tu carrera que tiene que ver con la lucha, ¿cierto?, constante y el trabajo arduo que se hizo para que al fin esta cirugía, la cirugía bariátrica, tuviera bonificación, ¿cierto?, por FONASA a través de lo que se llama hoy día el bono PAT, ¿cierto? Así es. Del pago asociado al diagnóstico. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo,
que ya te conozco también de hace años, y que siguió también tu carrera de cierto punto en adelante, y lo que veo también en otros colegas es que Patricio Lamoza es como casi quien impulsa el bono PAD para la cirugía bariátrica. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Ese proceso fue muy especial, fue muy bonito en realidad, puesto que a mí me invitó el jefe de planificación de FONASA a participar, ¿cómo se llama?, de el diseño y desarrollo de la canasta bariátrica para poder incorporarla, para ver bajo qué fórmula en el fondo podía incorporarse como una atención en FONASA, si a través de una libre elección o si a través de un sistema PAD, qué sé yo. En la discusión obviamente se definió que el primer intento tenía que ser a través del mecanismo PAD, ya para que así hubiera una participación del paciente y de FONASA, no solamente se le cargara toda la mano completa al seguro público. Y esto fue un desarrollo que, si bien la paquetización, la valorización, ¿cómo se llama?, del bono PAD, y yo siempre lo digo, perdón, yo tuve el honor y el privilegio, porque esto la verdad es que es un privilegio, ¿cómo se llama?, haber podido participar de una política pública que finalmente ha sido un tremendo éxito. Pero esa etapa duró, no sé, algunos meses. El poder después lograr que fuera aprobado el PAD en la ley de presupuesto, eso fue un trabajo largo. Fue un trabajo de 4 años, en donde en esa época, por ejemplo, cuando todavía estaba muy incipiente la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, yo no era miembro de la Sociedad de Cirugía Bariátrica, y me acuerdo que ya teníamos la paquetización lista, y yo le dije al jefe de FONASA, al director de FONASA, le dije, ¿sabes que yo necesito espaldas para esto? No puede ser el doctor Lamoza solamente el que venga a hablar del bono PAD. Aquí tiene que haber una sociedad, tiene que haber una sociedad científica detrás de esto, y tuve la oportunidad, digamos, de ahí acercarme a la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, que llevaba un año de nacimiento recién. ¿Estaba ahí en ese tiempo Claudio Canales como presidente de la sociedad? No, fue mucho antes. ¿Antes? Fue antes. Yeah. Estaba en esa época Ricardo Funke, era el presidente de la sociedad, que fue el primero o segundo presidente de la sociedad. Y fui a presentarles este proyecto de bono PAD, que le gustó mucho en primera instancia, obviamente. Y obviamente me incorporé allí a la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, y ahí con el apoyo, digamos, de la sociedad fue que hicimos todo el desarrollo de estos otros 4 años que se demoró en ser aprobado el PAD, en reuniones, en todos los estamentos del Ministerio Un gobierno de Salud. completo. Salud Pública, redes asistenciales, ETESA, DIPRESE, el programa Vivir Sano. Fuimos a hablar con Embajada, Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Fue mucho trabajo, muchas reuniones. Y finalmente, la reunión que yo creo que fue el hito, digamos, logramos que un diputado, digamos, acogiera esto como causa también y nos ayudara. Y logramos tener una reunión con el Ministerio de Hacienda. Y curiosamente, el Ministerio de Hacienda fue uno de los que tuvo la mejor acogida. y fue obviamente el que autorizó finalmente la incorporación en el presupuesto del bono PAD. Lo que pasa es que también hay en términos como una política pública, hay muchos factores, y uno de los factores más relevantes que seguramente se consideraron es, oye, tenemos una población ya tremendamente obesa en el fondo. O sea, estamos con unos índices altísimos, y que eso, en términos de política pública, de cómo te perjudica con distintas enfermedades asociadas a la obesidad, era como difícil quizás. O sea, yo creo que siempre hay gente que se niega, pero quizás aquí te encontraste con gente que realmente visionó. Sí, hubo gente que tuvo la visión y que tuvo la gentileza y tuvo la proyección de esto, porque cuando uno habla muchas veces de políticas públicas, dentro del, entre comillas, egoísmo que puede tener algún político que está de turno, podríamos decirlo así, en un gobierno, le gustan mucho las medidas que son de corto plazo, que tienen efecto inmediato, porque algunos buscan reelecciones inmediatas, qué sé yo. Y no es fácil encontrarse con algunos que tienen esta mirada a largo plazo, porque cuando uno habla de cirugía bariátrica, uno habla de resultados a largo plazo, uno no habla de esto lo vamos a ver al tiro. Porque ¿qué persigue la cirugía bariátrica? No persigue un fin estético. Finalmente, el fin estético termina siendo un efecto adverso deseable, podríamos decirlo así. Uno persigue disminuir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, disminuir la mortalidad por cánceres, mejorar la calidad de vida a través de disminuir las dolencias osteomusculares, permitir que un paciente acceda a un trasplante. Eso es lo que uno busca con eso. Y está demostrado, y la literatura internacional así lo demuestra. De hecho, las normas internacionales
se flexibilizaron cuando se publicaron el año antepasado, ya el 2022, entendiendo que son muchos los beneficios que tiene la cirugía bariátrica. Entonces, cuando tú miras ya al mediano largo plazo y ves que efectivamente esto va a disminuir la cantidad de infartos, va a disminuir la cantidad de accidentes vasculares, va a disminuir la cantidad de cánceres, finalmente hay un ahorro que es para el Estado y una mejor calidad de vida para la población. Y eso, que lo hayan visto con una mirada de largo plazo, uno lo agradece muchísimo, la verdad. Y fue eso, finalmente fue eso. Porque otro motivo, digamos, para mantener el Bonaparte podría haber un status quo en donde las cosas hubieran sido tal como estaban. Claro, y el tal como estaban significaba que muchas veces el paciente FONASA no tenía la posibilidad quizás económica para poder acceder a este tipo de cirugías. Exacto. Que antes era, para ellos era carísima en el fondo. Y de hecho, es muy probable que para ustedes, como cirujanos bariátricos, el 80% de los pacientes que operaban antes del Bonaparte eran pacientes ISAPRE y solamente un 20% pacientes de FONASA. Y probablemente hoy día sea al revés, quizás sea incluso más del 80% de pacientes que están operando hoy día. Hoy en día estamos casi en un 50-50. Hoy día sí. Hoy día prácticamente es un 50-50. O sea, porque el paciente ISAPRE, yo también he sabido que la ISAPRE ahí ha sido un poco, como llamarlo, quizás mañosa, porque tiene este tema de que lo considera una cirugía de carácter estético y hay que como justificarle un montón para que puedan darle esa bonificación al paciente. Lo que pasa es que ahí tenemos el mismo problema que tenemos con el político, pero esta vez desde la mirada económica. Cuando tú haces un gasto en salud, si lo ves como gasto, efectivamente tal vez no sea poca plata, porque se gasta en una cirugía bariátrica. Pero si tú le cambias la mirada y lo ves como una inversión en salud, te vas a dar cuenta que esto tiene una retribución que es del mediano a largo plazo. ¿Ya? Que lamentablemente a ojos de la economía a veces cuesta un poco entenderlo cuando la mirada es al corto plazo. Cuando tú lo que quieres es ahorrar, claro, tú cortas gastos por donde puedes, digámoslo así, pero porque no tienes la proyección de que en realidad esto va a ser una ganancia en un tiempo un poco más prolongado. Permitió el Bonaparte que las ISAPRES de alguna manera también se vieran de alguna manera obligadas a cubrir. ¿Por qué? Porque el Bonaparte, cuando lo desarrollamos, fuimos bastante creativos con el ingeniero que lo vimos en FONASA, en el sentido de crear lo que fueron los criterios mayores y los criterios menores. Entonces le dimos una objetividad a la indicación quirúrgica. Ya no es solo que el paciente tenga enfermedades, sino que son este tipo de enfermedades y estas son más importantes que estas otras, por lo tanto, si tiene más de estas, bueno, tiene que tener más de estas para poder operarse, qué sé yo. Entonces, esa objetividad hizo que las ISAPRE dijeran, hay una ley que está en el código FONASA, que está respaldando esta indicación, y las ISAPRES no pueden no hacer lo que FONASA en el fondo es como el piso. Desde ahí para arriba es lo que ellos tienen que hacer. Los porcentajes de cobertura podrán ellos cambiarlo, qué sé yo, etcétera, pero según el plan que tengan acordado con cada paciente. Pero hay un piso que es el mínimo y bajo eso no pueden estar. Y Patricio, quizás para ir cerrando un poco esta parte de la conversación, el año 2022 se hicieron más de 13.500 cirugías bariátricas PAP por Bonaparte. Por Bonaparte. Solamente el año 2022. Solamente el año 2022, considerando desde abril, porque el Bonaparte, la publicación del diario oficial fue en marzo, fue fin de febrero, si no me equivoco, perdón, y entre que se inscriben las clínicas, que parte el sistema, qué sé yo, los primeros pacientes se operaron a fines de marzo o abril, y desde esa fecha hasta diciembre, efectivamente se operaron 13.000 pacientes. ¿Y el 2023 tenemos datos? Todavía no, pero los vamos a tener. ¿Cuándo? Nos muestran normalmente en los congresos, en el Congreso de Cirugía Bariátrica, sí, va a ser en abril. Pero ya se está pidiendo por transparencia la estadística de los pacientes operados. ¿Qué número está? Nosotros creemos que va a ser un número un poquito superior, puesto que 15.000, 20.000. Probablemente yo creo que vamos a estar cerca de entre 13.000 y 15.000 probablemente, puesto que si bien se aumentaron la cantidad de centros, como se llama, y la cantidad de médicos que están operando hoy en día con Bonaparte, hasta donde yo tengo conocimiento, solo 2 clínicas en el país, solo 2 de las clínicas que tienen la capacidad quirúrgica para realizar cirugía bariátrica no están incorporadas al Bonaparte, que son la clínica de los Andes y la clínica alemana, que tienen un nicho, digamos, que es distinto al paciente FONASA, y es absolutamente respetable que lo hagan o no lo hagan, digamos. Pero son las únicas 2. El resto de las clínicas, todas están inscritas y atienden con Bonaparte. Eventualmente podríamos decir que en 2 años
estaríamos un número cercano de 30.000 personas que se han... Es muy probable, porque si sumamos los pacientes particulares de ISAPRE y FONASA, que superaron el 2022, la estadística llega más o menos a 25.000 pacientes que superaron cirugía bariátrica. Fue un salto en donde se duplicó la cantidad de pacientes que superaron de cirugía bariátrica. Si sumamos que hay más centros, probablemente vamos a llegar a una cifra un poco superior de más de 25.000 pacientes para el año 2023. Pero también un poco pasó que este año, ya, como ya existe el Bonopad, bajó un poquito la efervescencia, digamos, de la primera etapa. Cuando recién salió el Bonopad, fue la verdad que una efervescencia tremenda, y pasó que probablemente, yo diría que un porcentaje importante, no sabría decirlo con exactitud, de los pacientes que superaron con Bonopad eran pacientes que estaban en la lista de espera. Pacientes, porque tú sabes que algunos hospitales públicos en el país tenían algunos cupos para poder realizar cirugía bariátrica, que hasta antes de implementarlo con GRD eran 500 cupos al año para todo el país. Con eso no resolvíamos ni el 0,001% de los pacientes con obesidad mórbida, ni siquiera de todos los pacientes con obesidad. Y había muchos pacientes en lista de espera que llevaban 4, 5, 6 años en lista de espera. De hecho, ahí tengo un paciente con un hito importante. A ver. ¿Cómo se llama? Bueno, los primeros que superaron fueron pacientes que estaban en lista de espera. Claro. Hicieron su ahorro, qué sé yo, usaron algunos de los retiros de las AFP y lo usaron para operarse de cirugía bariátrica. Y ahí uno de los pacientes hito que tengo fue precisamente un paciente que resolvimos porque una de las clínicas donde yo trabajo participa en las licitaciones de FONASA para resolver listas de espera. Y llegó una paciente que llevaba 4 años en lista de espera para hacerse una cirugía bariátrica y que obviamente la operamos, pero los últimos 6 meses antes de que nosotros la operáramos había entrado a diálisis. Si esa paciente se hubiese operado con 6 meses de lista de espera, 1 año de lista de espera, a lo mejor no habría entrado nunca a diálisis o estaría esperando mucho tiempo para poder entrar a diálisis, dependiendo obviamente del origen de su insuficiencia renal. Pero esas son cosas que esto ¿por qué no se hizo más a tiempo? Claro. Y es cuando duelen las listas de espera. Me imagino, ¿no? Pero a eso mismo yo que quería llegar, porque estamos hablando de este universo. Solamente el 2022, como decía, más de 13.000, quizás el 2023 estemos cerca de los 13.000, 15.000, cerca de 30.000 personas. ¿Tú le has tomado el peso a eso? O sea, que esos 4 años en que trabajaste arduamente, que estuviste ahí, que tuviste eso. Y, o sea, la gente lo sabe, o sea, un cirujano que esté en el Congreso, quizás plantado ahí 2 horas, o sea, es parte importante finalmente. O sea, tu tiempo en el fondo es súper valioso. O sea, entre estar en pabellón, pero no, elegiste estar, ¿cierto?, impulsar esta política pública. Hoy día casi 30.000 personas se han operado gracias a eso. ¿Tú le has tomado el peso? Como me lo estás planteando ahora, no, fíjate. No me lo había planteado así. Y sí, es intenso, fíjate. Es intenso. Es intenso porque en realidad, indirectamente, digamos, no directamente, no soy el médico que operaba a estos 30.000, mucho menos. Pero efectivamente tienes toda la razón. Tienes razón. Indirectamente uno ha participado y ha ayudado a muchas personas a resolver sus enfermedades. Y eso, chuta. O sea, yo creo que hay mucha gente que hoy día, que quizás está escuchando o va a ver este podcast, va a decir, bueno, claro, el PAD tiene un origen. Y ese trabajo, seguramente hay un equipo, ¿cierto?, que trabaja contigo, pero hoy día también tiene un nombre, y que es Patricio Lamos. Así que yo creo que yo puedo darte también esas gracias por un montón de personas hoy día que ya se operaron y personas que hoy día saben que pueden optar a este beneficio y que la cirugía bariátrica para ellos hoy día se convierte en una realidad y no en algo con una expectativa quizá muy lejana, que seguramente le pasó y que quizás gente murió esperando una política pública así. Sin duda. Y bueno, mira, hablando también, hilando esto con la política pública, hoy día en el área de la salud tenemos una crisis, ¿cierto? Una crisis que se viene arrastrando ya, yo diría, que tuvo quizás una intensidad fuerte el 2023, el año pasado, donde ya ahí vimos ya casi que sacándose, tirándose la oreja entre un lado y otro. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta crisis?
que se origina en la ISAPRE. Tenemos otra crisis en la parte con las listas de espera, ¿cierto? En la parte pública. O sea, la salud en Chile en este minuto está efectivamente viviendo una fiebre tremenda. Y está con un cuadro febril que todavía tiene el diagnóstico está cercano, pero no es preciso. Ojalá que no lleguemos a la falla multiorgánica. Pero estamos en este minuto en la unidad de tratamiento intermedio. Tal vez todavía no es la UCI. Todavía hay tiempo de hacer cosas para poder resolverla, pero cuando tú hablas de salud y hablas de salud pública, no hay ninguna medida que no afecte al global de la población directa o indirectamente. Ninguna. Porque así como lo hablamos en la cirugía bariátrica, un paciente que se opera, que pierde peso, yo he operado matrimonios, por ejemplo, que se han operado el mismo día, están una cama al lado del otro, y una de las observaciones que me han hecho los controles, doctor, sabe que nuestros hijos han bajado de peso. Yo no he operado a los hijos. No di ninguna indicación especial. Pero como cambió el ambiente en esa casa, cambió el refrigerador, cambió la manera de alimentarse, impactó sobre los hijos. Y en salud pública ocurre exactamente lo mismo. Cualquier medida que tú tomes, aunque no esto afecta solamente a los privados, solamente al ISAPRE, no. También va a afectar a la gente como que se atiende en el hospital público. Hoy en día, la gestión hospitalaria y de atención primaria hace que de todos los pacientes que pertenecen al sistema público, que son más del 80% de la población, igual hay 6 millones aproximadamente de pacientes que se atienden en el sistema privado, a través de la modalidad de libre elección o de la modalidad PAD. ¿Por qué? Porque obviamente aprovechan que tienen alguna condición económica discretamente mejor, ¿cierto? Para poder resolver sus problemas con la prontitud que necesitan. En el fondo, cuando tú hablas de salud, ¿qué es lo que le interesa al paciente? Yo creo que primero que nada uno tiene que enfocarse en el paciente. ¿Y qué es en el fondo lo que le interesa a un paciente? Le interesa que quien lo atienda o cuando se atienda sea en forma oportuna. Si tengo un problema hoy día, ojalá se pueda resolver hoy día. Y si hay algo que puede esperar, espera en un plazo prudente. Estamos hablando de semanas, no estamos hablando de meses ni años, claro. Segundo, que quien lo haga tenga una calidad técnica que me dé tranquilidad y seguridad. Y eso no solamente habla del profesional, sino de la infraestructura hospitalaria, qué sé yo, o de la calidad del laboratorio, de la gente de imagen, etcétera, etcétera. O sea, hay una calidad técnica que respalde esta oportunidad. Y lo tercero que le importa es que frente a un evento importante, una cirugía oncológica, una cirugía de urgencia, algo imprevisto, qué sé yo, no tengas que vender el auto, la casa o quedar endeudado para siempre con eso. Ahí va el problema. Y si tú lo empiezas a enfocar desde ese punto de vista, técnicamente, claro, no es fácil. La economía de salud tiene todos los defectos que tiene la economía. La asimetría de información, la inelasticidad, etcétera, etcétera. La escasez de especialistas, que se te oferta, tiene todos los defectos de la economía. Pero cuando tú orientas esto, hacia ese objetivo, que es calidad, oportunidad y un soporte económico, la solución por el lado técnico tú tienes que tratar de irla resolviendo. Cuando tú miras solamente la ISAPRE y uno dice, bueno, tenemos una crisis con la ISAPRE. Esto no es una crisis solo de la ISAPRE, como te digo, es una crisis del sistema de salud. ¿Por qué? Porque hay un sistema público que tiene una capacidad de prestación que es muy limitada y que no permite resolver con prontitud los casos de los pacientes. Y tenemos pacientes oncológicos esperando años para operarse, en donde algunos fallecen en lista de espera y otros cambian de estadio. No es lo mismo operar un cáncer de mama en una etapa inicial que en una etapa avanzada. El pronóstico cambia muchísimo. Los cánceres cervicuterinos, que son de los más postergados, hoy en día pasa lo mismo. Eso por parte de la parte pública. Y además una infraestructura como una atención primaria, preventiva, que es relativamente pobre. Y tenemos la ISAPRE, que está, por un lado, dedicada solamente a la prestación contingente de la morbilidad. No tienen políticas preventivas. De hecho, yo diría que menos del 20% de la población hace uso de los exámenes preventivos gratuitos. O sea, no vamos a decir gratuitos como dijo mi ley. Claro. ¿Ya? Porque alguien lo paga. Claro. Pero que para el beneficiario tienen un costo cero, están incluidos dentro de sus beneficios y no lo ocupan. Menos del 20% de la población inscrita en la ISAPRE ocupa el chequeo médico que tiene derecho anualmente.
Y eso es una política, digamos, de no promoción de esto también. ¿Ya? Entonces, primero que nada, la ISAPRE atiende prácticamente solo lo que es morbilidad. Cuando atiende morbilidad, lo ve bajo una mirada de costos, donde ojalá pague la menor cantidad de licencia, que es otro tema absolutamente diferente, y que lo que es licencia médica yo lo cambiaría radicalmente en el mecanismo como se funciona ahora. ¿Cómo lo haríais? Muy parecido a cómo funciona el seguro de cesantía. ¿Ya? Con un fondo, ¿cómo se llama?, para licencia médica, que obviamente se va alimentando, pero que sea finito. Porque tú no puedes pagar una licencia médica eternamente, digamos. De hecho, hoy en día, si tú te coges a los reglamentos, digamos, del suceso, un paciente que tiene más de 180 días de licencia en un periodo de 2 años, tiene que acogerse a algún grado de invalidez. Claro. ¿Ya? Y cuando sale la resolución de invalidez, esa persona tiene derecho a una licencia, pero no al pago de esa licencia, porque obviamente tiene una condición por la cual recibe una retribución. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, uno entiende que puede tener ocasiones en las cuales no puede trabajar, pero no se le debe pagar obviamente por eso. Lo haría parecido a cómo funciona el seguro de cesantía en ese sentido. Y con una fiscalización única, digamos, y muy al hueso, digamos. O sea, con las penas, ¿cómo se llama?, más agresivas, ¿cómo se llama?, para aquellos que participen del fraude de una licencia médica, tanto al médico que hace una licencia fraudulenta, como al paciente que la recibe. Porque obviamente si tiene que haber uno para que esté responsabilidades compartidas. Son responsabilidades compartidas. Pero volviendo un poquito al tema de la ISAPRE, cuando uno habla de esta crisis, dice, ¿dónde está? Porque si uno dice, bueno, ha habido proyectos de ley, echémosle la culpa a los políticos. ¿Ha habido proyectos de ley, ¿cómo se llama?, para mejorar el sistema público-privado? Sí han habido. Y están en el Congreso. Y en algún minuto entraron con urgencia y quien estaba en ese minuto de la Cámara no le dio la urgencia. No acogió esa urgencia. Y tenemos leyes que empoderan a FONASA y lo convierten no en una caja pagadora, que es un fondo hoy en día, sino en un verdadero seguro de salud, con políticas, digamos, y funcionamiento como seguro de salud. Hay proyectos Fármacos 2, ¿ya?, para regulación de, ¿cómo se llama?, de fármacos y de insumos médicos, que también está durmiendo en el Congreso y todavía no sale. Tenemos al menos 2 proyectos de ley que salieron en 2 gobiernos distintos, del mismo presidente, eso sí, ¿cómo se llama?, para mejorar, ¿cómo se llama?, la ISAPRE, el Plan Universal de Salud, por ejemplo. Y otro proyecto que se hizo después con el doctor Santelice, que después cambió de nuevo al doctor Mañalich. Pero intentos por cambiar el sistema ha habido. Y lo que pasa es que, obviamente, cuando tú haces que la ideología prime sobre lo técnico, ¿cómo se llama?, es cuando te encuentras con el freno, ¿cómo se llama?, y las cosas dejan de avanzar. La ideología aquí, lamentablemente, nos está demostrando que solo nos está empujando hacia el camino equivocado, hacia el camino donde vamos hacia el despeñadero. Hacia la UCI. Hacia la UCI. Lamentablemente la ideología nos está llevando a la UCI. Y lo que es técnico, y ha habido, por ejemplo, en la comisión de expertos que hubo, los expertos eran transversales. Habían expertos de la izquierda, donde había un ex subsecretario de salud, ¿cómo se llama?, hasta el lado derecho, donde había, ¿cómo se llama?, ex ministros de salud, y que dijeron, el análisis técnico es este, la solución parte por aquí, y llega el gobierno y no se acoge. Y dice, no, porque la mutualización hay que sacarla. Cuando la mutualización, en el fondo, es el mecanismo que permite la subsistencia de un seguro de salud. Porque las ISAPRE, si bien son un seguro de salud, no funcionan exactamente, no pueden funcionar bajo la lógica de un seguro de salud propiamente tal. Puesto que, en el fondo, cuando como Estado tú permites en la Constitución que un paciente pueda acogerse a un sistema público o privado de seguro de salud o de atención de salud, en el fondo obedecen ahora un mandato constitucional. Tienen que ellos respaldar un derecho. Por lo tanto, no pueden actuar bajo la lógica de un seguro de que si alguien tiene mucho riesgo, no, lo saco. No se puede. Y tampoco es justo que a esa persona, porque tenga más riesgo, tú le vayas subiendo el valor del plan indiscriminadamente. ¿Dónde está, creo yo, parte del error que han cometido las ISAPRE? Porque ya le echamos la culpa en parte a los políticos que han demorado sus proyectos de ley. ¿Dónde tiene la responsabilidad de las ISAPRE? En que, en el fondo, ¿cuál es el universo de pacientes que permite que una ISAPRE, que un seguro de salud, pueda, uno, mantener a los pacientes que van a usar el sistema de salud en forma intensa,
que son el 20% de los pacientes de un seguro de salud son los que más usan el seguro de salud, usan el 80% de los recursos. La famosa regla del 80-20. El 80-20. Y el resto del 80%, que son los que lo ocupan muy poco, y algunos casi no lo ocupan por años, son los que ayudan a mantener eso. Y además le permiten al ISAPRE tener utilidades. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cada mes la cantidad de pacientes que se van saliendo de las ISAPRE, ¿cómo se llama? Es brutal. Más de 300.000 pacientes se salieron el último año y se pasaron al seguro público. ¿Por qué? Uno, porque los planes no son baratos. Habitualmente van más allá del 7%. Segundo, porque no hay incentivo a que pacientes jóvenes sanos estén en el ISAPRE. Si te van a cobrar más del 7% y no voy a usar la ISAPRE, ¿cuál es mi incentivo para pagar más de mi 7% en un seguro de salud? Si a lo mejor estoy en FONASA y con un seguro complementario me puedo atender igual en una clínica, tal vez no la clínica alemana, la clínica Las Condes, pero una clínica más de clase media, sin ningún problema me voy a poder atender. El problema es que el seguro complementario actúa así, con lógica de seguro, en donde si aumenta el riesgo te van a sacar. Claro. ¿Ya? Así de sencillo. Y después no he vuelto a echar. Así de sencillo. La ISAPRE no puede hacer eso, no puede echarte porque tú aumentaste tu riesgo. El mecanismo que ellos usan obviamente es subirte el valor del plan. Entonces ellos no han sabido encantar a la base que en el fondo tiene que ir manteniendo el sistema. Y que permitiría al mismo tiempo que sus precios fueran razonables y sus reajustes obedecieran a un real ajuste, ¿cómo se llama?, de los valores del encarecimiento, ¿cómo se llama?, de una prestación o de un insumo. ¿Ya? Leí el otro día que los médicos tenían que bajar los aranceles. Por ahí o sea, para ese lado te quería llevar también. Entonces, me tocó un poco la fibra, porque obviamente uno es médico y uno vive de su honorario. Y después dije yo hace más de 8 años que no reajusto mi honorario. El valor que yo cobro en la consulta médica es exactamente el mismo en solo de las consultas médicas donde yo en solo 2 tengo la posibilidad de cobrar la consulta particular, y eso hace 8 años que tiene el mismo valor. Mi honorario quirúrgico no se reajustan, porque no existen hoy en día los honorarios particulares. Y todo el resto de la atención es una atención que se hace a través del bono de atención de ISAPRE FONASA. Y esos honorarios no los pongo yo. Me los impone el convenio que tenga la clínica donde estoy trabajando, ¿ya? O los impone la misma ISAPRE. De hecho, hoy en día las ISAPRES tampoco están abiertas, ¿cómo se llama?, a hacer nuevos convenios con centros médicos más chicos. Claro. O con consultas particulares. No, ya no hacen convenios. Ya no lo hacen. Entonces, eso obviamente juegan solamente al reembolso. ¿Ya? Entonces, yo te decía no sé si servirá mucho, ¿cómo se llama?, disminuir los honorarios médicos, puesto que ya llevan 8 años sin reajustarse, digamos, y el gasto en salud sí ha aumentado todos los años. Sí. Y hoy en día tienen un indicador independiente al IPC, ¿cómo se llama?, que es lo que esperamos que ahora se empiece a implementar para poder tener un reajuste que sea un poquito más cercano a la realidad de las prestaciones. Pero si caen las ISAPRES y no se llega a un acuerdo, ¿cómo se llama?, que permita, ¿cómo se llama?, mantener el sistema mientras se reforma, porque hay que entender que el sistema tiene que reformarse, no puede mantenerse exactamente como está ahora. Ya no soporta. No lo soporta, no resiste análisis, mantener lo mismo, o sea, pero tiene que haber algún mecanismo que permita que subsistan mientras se reforma el sistema, porque si no, la reacción en cadena va a hacer que caigan ISAPRES, que caigan clínicas y que el sistema de salud se sature a un punto donde obviamente vamos a tener que lamentar mucha más mortalidad que la que ya tenemos con las listas de espera. ¿Sabes lo que me pasa con eso, Patricio? Es que a mí me da la sensación, y no sé si porque también estoy de alguna manera involucrado en esto, de que estas discusiones se han dado en una esfera muy, yo diré, como muy arriba, en esfera donde está que el presidente de la asociación de ISAPRE, el presidente de las clínicas, que la ministra, que el subsecretario, líderes de opinión, ¿cierto? Pero a mí me da la sensación de que la gente en la calle no tiene idea la ola en el fondo que viene. O sea, es como que está ahí en la piscina y resulta que está al lado de la playa, viene un tsunami y no te has dado cuenta del tsunami que viene. Estas no son marejadas. Este es tsunami. Este tsunami. Sí. Sí, estas no son olas grandes ni son marejadas.
si no se soluciona, si no hay un acuerdo para tener una solución real al sistema mientras se reforma, lo que se viene es un tsunami. Sí. Y eso, insisto, la gente no lo... Es de verdad una percepción súper personal, de que la que está caminando en la calle no tiene idea. Que, es que yo soy FONASA, así que me da lo mismo. Te va a afectar igual. Sí. No, que yo soy ISAPRE, no sé, me cambio a FONASA. Bueno, no es así la solución. No. Si después no te vaya a poder atender en el fondo. O sea, hoy en día la deuda que tienen, ¿cómo se llama? Las clínicas, porque las ISAPRES no les han facturado, no les han pagado la factura. Y FONASA, que tampoco también, les ha pagado. También se atrasa. Paga, pero tarde. Pero paga. En algunos casos paga bien. Y lamentablemente no ha pagado. O sea, a ver, ¿qué es lo que FONASA paga a tiempo a las clínicas? Las atenciones de libre elección y los sistemas PAD. Eso se pagan, ¿cómo se llama? Generalmente prontamente. Pero hay un ingreso no menor de las clínicas, que son varios cientos de millones de pesos, si no miles, si no me equivoco, a esta altura, en donde están los pacientes de ley de urgencia, ¿ya? Y los pacientes que efectivamente han participado en las situaciones de lista de espera. Y eso no se han pagado. Y de hecho, FONASA, perdón, un grupo, ¿cómo se llama?, de clínicas de Dávila Recoleta, de Banmédica, ¿cómo se llama?, ellos demandaron en el fondo FONASA para que se paguen ¿cómo se llama?, prestaciones que se hicieron antes del año 2018, que no han sido pagadas todavía, y el Estado, ¿cómo se llama?, el gobierno en realidad, no el Estado, tenga que decirlo probablemente de esa manera, apeló a que prescribiera. Sí, pues. Leí también esa noticia y eso, o sea, si hay alguien que tiene que predicar con el ejemplo es el Estado. No puede el Estado buscar, ¿cómo se llama?, las argucias, digamos, legales para no pagar una prestación que él no pudo hacer y que por eso tuvo que recurrir a un tercero, porque no fue una situación, ¿cómo se llama?, el Estado no pudo atender a un paciente, ya sea porque no tenía capacidad, porque no tenía cupos de cama, etcétera, etcétera, y recurre a un privado que le ayuda a resolver el problema, le ayuda a resolver el paciente, y después es como estamos haciendo ilusión de una obligación. Con plata ajena, porque de que alguien lo paga. O sea, con plata de los chilenos, si estos son impuestos. ¿Cómo se llama? Si finalmente, cuando uno... Por eso, ¿cómo se llama?, me gusta a mí que no se hable de gratuidad, porque aquí la plata finalmente sale del bolsillo de todos los chilenos. De todos los chilenos que pagan su IVA, que pagan su impuesto a la renta, qué sé yo, todos ellos son los que financian finalmente el sistema público. Y el sistema, ¿cómo se llama?, no está respondiendo. Entonces, obviamente, ahí la cosa es compleja, ¿no? Porque filosóficamente el Estado no debe portarse así. No puede pedir una prescripción. Es insólito, sí, insólito. Y tal como tú dices, o sea, no puede dar el mal ejemplo, en el fondo, porque si no andaríamos todos y esto pasó más de 5 años, no te lo voy a pagar. Voy a esperar 5 años para que prescriba. Patricio, nos quedan, yo creo que muchos temas. Me gustaría, solamente ya para ir cerrando, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cómo visionas tú este 2024? ¿Cómo crees tú que esto va a decantar? Si esto se va a poner más rojo, ¿vamos a entrar a la UCI o no vamos a entrar? ¿Qué ves tú para este 2024 en este escenario? Pero mira, no lo quiero llevar al escenario de la crisis de la ISAPRE. Yo lo quiero llevar un poco al escenario de tus colegas, de tus cirujanos, de los pacientes. Quiero llevarlo un poco a ese escenario. ¿Cómo visualizas tú este 2024? Yo lo veo como un año, ¿cómo se llama?, lamentablemente muy difícil de proyectar. Los acontecimientos que están ocurriendo son de mediano a corto plazo, digamos, las cosas que tienen que ocurrir. Por lo tanto, es muy difícil de proyectar. Ojalá que la ideología no prime sobre el análisis técnico de las soluciones, para que podamos llegar a buenas soluciones. Ojalá que cuando se implementen soluciones se considere, digamos, de que tiene que haber una reforma al sistema posterior, que tiene que haber también un cambio en la forma en la cual se maneja el sistema público, se gestionan los hospitales, se gestionan los horarios, se trabaje con los gremios, etcétera, etcétera, que son, ¿cómo se llama?, ya el problema que tiene el sistema público, de tal manera de que la solución pueda ser de alguna manera integral. Este gobierno tiene una oportunidad de oro de mejorar las cosas y hacerlas bien desde el punto de vista de salud, porque la crisis está y hay que hacer algo. No se puede mantener el status quo. Y tiene una oportunidad tremenda de poder realmente hacer las cosas bien. Ojalá que
que aproveche esa oportunidad, que acoja todas las opiniones de la gente que es experta, que piense en el paciente más que en su ideología, y para que de esa manera las cosas se resulten y resulten bien. Sí, y podamos tener un sistema integrado, una red público-privada que funcione orgánicamente, qué sé yo, y que permita que toda la gente pueda resolver sus problemas, disminuyendo tiempos de lista de espera y con protección económica para los pacientes que tienen que hacerse procedimientos de mayor costo. Por ahí va la cosa. Es difícil proyectarlo, pero es un deseo de que las cosas funcionen bien, porque en este minuto la verdad es que la visión que hay, ¿cómo se llama?, no es optimista, lamentablemente. Cuando tú estás en intermedio y ves que la cosa se está agravando, como se me cuesta pensar positivo, y muchas veces tienes que hacer algún tratamiento muy agresivo. Cuando tú tienes un tumor, tú tienes que hacer un tratamiento quirúrgico muy agresivo, tienes que hacer después quimioterapia, tienes que hacer radioterapia o inmunoterapia hoy en día, braquiterapia para otros tumores, y son todos tratamientos agresivos que tienen alto riesgo, ¿ya?, que hacen que el paciente tenga una calidad de vida mientras se está implementando ese tratamiento muy mala, se le cae el pelo, adelgaza, vomita, etcétera, etcétera, y pasa por todo eso para que después esto se resuelva, se solucione, mejore su calidad de vida y pueda aumentar su expectativa de vida. Y esto no es distinto. Llevado a ese paralelo, no es distinto. La solución va a ser dolorosa. ¿Cómo se me va a costar? A lo mejor que desembolsar millones por acá, perdonar millones por acá, repactar millones por otro lado, qué sé yo, cambiar la manera en la cual se va a trabajar en los hospitales, cambiar la manera en la cual las ISAPRES se van a entender con las clínicas. A lo mejor las ISAPRES van a tener que adoptar un sistema más parecido al PAP, más preventivo, más pago por soluciones, más que por prestaciones. De alguna manera va a ocurrir que en un principio va a costar y va a doler, y a lo mejor se les va a caer el pelo, se van a adelgazar, van a tener algunos vómitos, claro, pero van a hacer del sistema algo sustentable y que se pueda proyectar. Exacto. Muchas gracias, Patricio, por participar con nosotros en este primer podcast. No va a ser el último. Yo creo que tenemos que seguir conversando durante el año. Es muy necesario, de verdad, conversar con gente que sabe mucho, que tiene estas dos miradas, ¿cierto? Tanto del paciente ahí tomándole el pulso directamente, y esta otra mirada, ¿cierto?, que ya es más de visión de cómo debiera ser nuestro sistema de salud. Así que, de verdad, muy agradecido y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias por la invitación y cuenten conmigo de todas maneras. Listo. Súper.